Hoy voy a explicar vectores en el espacio R3. Los ejercicios sugeridos están en la página 267. Trabajar en el foro de consultas académicas con los ejercicios del 1 al 26 y del 30 al 31. En la página 268 del 36 al 51. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales. Puede ser A, B, C o X, Y, Z. Para representar un punto en el espacio se comienza por elegir un punto en R3. A este punto se le denomina el origen, denotado por 0. Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el eje X, el eje y el eje Z. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes X y Y horizontales y el eje Z vertical, utilizando el concepto de lo que es la mano derecha. Aquí, cuando usted toma su mano derecha y la coloca en esta posición, el índice acá le va a indicar el eje X, el eje y acá el pulgar le va a indicar el eje Z. Tenemos acá la definición de la distancia. Sean P, cuyas coordenadas son X1, Y1, Z1 y Q, X2, Y2, Z2, dos puntos en el espacio. Entonces la distancia PQ entre P y Q está dado por, si usted se recuerda, esta fórmula es la que teníamos cuando estábamos en el plano. X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Ahora lo que tiene que hacer es agregar la diferencia del cuadrado de la tercera componente, Z1 menos Z2 al cuadrado. La magnitud, lo mismo, del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Se le está agregando la tercera componente. La dirección, la definición de un vector U cuyas componentes son X, Y y Z, y B son X2, Y2 y Z2, dos vectores, y sea alfa un número real escalar, entonces se define U más B va a ser igual a sumar las componentes correspondientes, X1 más X2, Y1 más Y2 y Z1 más Z2. Y si lo multiplicamos por un escalar, pues es multiplicar el escalar por cada una de las componentes. Un vector unitario sigue siendo un vector con magnitud igual a 1. Si el vector B es un vector diferente de 0, entonces el vector U, que es igual al vector original B sobre la magnitud del vector B, es un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector B. La definición 432, la definición en R3. La dirección de un vector B en R3 se define como el vector unitario, que es igual al vector original entre la magnitud del vector. Entonces, la dirección en este caso es un vector. Ángulos directores del vector B. Tenemos acá coseno de alfa es igual a x sub 0 sobre la magnitud del vector B. Coseno de beta es igual a y sub 0 sobre la magnitud del vector B. Y coseno de gamma es igual a z sub 0 sobre la magnitud del vector B. ¿Qué es alfa, beta y gamma? Lo tenemos aquí en el diagrama y usted puede observar que aquí tenemos el vector en color negro. Alfa es el ángulo medido desde el eje X hasta el vector. ¿Mire? Beta sería el ángulo medido desde el eje Y hasta el vector. Y gamma sería el ángulo medido a partir del eje Z hacia el vector. Estos son los ángulos de los que llamamos coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son las componentes del vector. Pueden observarlas acá. Y la magnitud pues, del vector B lo obtuvimos o lo obtenemos por la fórmula anterior. En la sección 4.1 se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores I y J. Para extender esta idea a R3 se define que el vector I va a ser 1,0,0, el vector J 0, 1,0 y el vector K 0, 0,1. Así que también se puede escribir de esa manera. Teorema 432. Si el ángulo phi denota el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores u y b diferentes de 0,
Se tiene que el coseno del ángulo phi va a ser igual al producto punto U por B entre el producto de las magnitudes de U y B. Vectores paralelos y ortogonales. Dos vectores U y B son diferentes de 0, entonces son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Y son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios. Igual que cuando tenemos vectores en el plano, ¿verdad? Paralelo significa que el ángulo entre ellos es 0 o es pi. Y ortogonales es cuando el ángulo entre ellos es pi medio. Teorema 4.3.3. Si el vector 1 es igual a 0, entonces U y B son paralelos, sí, solo si se vuelve a cumplir. Mire, que uno es múltiplo del otro para cualquier escalar diferente de 0. Si U y B son diferentes de 0, entonces U y B son ortogonales, igual que en vectores en el plano se cumplen vectores en R3. U por B es igual a 0. O sea, U punto B, que sería el producto escalar, sería igual a 0. La proyección, si usted observa, es exactamente la misma definición. Cuando tenemos U y B, dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección de U sobre B se denota de esta manera y acá vamos a tener en el numerador el producto punto de U por B, la magnitud, en este caso de B elevado al cuadrado por el vector B. La componente de U en la dirección de B está dado por el producto punto entre la magnitud de B. Comencemos a aplicar esta teoría a los siguientes ejercicios. Problema 4.3 dice encuentre la distancia entre los puntos. Aquí nos dan dos puntos, P y Q, y nos piden la distancia. Aquí está la fórmula que les comparto para poder encontrar su respuesta. Entonces vamos a identificar acá que tenemos la distancia entre P y Q. Les recomiendo identificar cada una de las componentes tanto en P como en Q. Por ejemplo, acá tenemos, mire, X1 es 7 y acá X2 sería 9. Entonces la fórmula me dice 7 menos 9 al cuadrado. Más, ahora tenemos, por ejemplo, acá, mire, Y1 y Y2. Entonces vamos a tener acá 9 menos 3 al cuadrado. Y también hay que trabajar con la tercera componente, ¿verdad? Vamos a tener acá menos 8, x1 y menos 8. Entonces vamos a tener menos 8 menos menos 8 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos que se llaman tridimensionales será lo siguiente. 7 menos 9 es menos 2, al cuadrado es 4. 9 menos 3 es 6, al cuadrado es 36. Aquí tendría menos por menos, daría más. 8 menos 8 me quedaría 0, al cuadrado es 0. Por lo tanto, su respuesta va a ser igual a raíz cuadrada de 40. Recuerde que 40 es 4 por 10. Raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz cuadrada de 10. Y ahí tenemos nuestra respuesta de la distancia. En el siguiente ejercicio nos piden la magnitud y los cosenos directores. Bueno, vamos a encontrar la magnitud. Estos valores de 2 sería x sub 0, 5 sería y sub 0 y z sería negativo 7. Vamos a obtener entonces nuestra respuesta de la magnitud 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado más negativo 7 elevado al cuadrado. Y la respuesta va a ser la siguiente. 2 al cuadrado es 4. 5 al cuadrado es 25, lo cual nos da 29. Y 7 al cuadrado es 49. Al sumarlo nos da 78. Raíz cuadrada
de 78 es la magnitud del vector B. Vamos a identificarlo acá con esta flecha respectiva. Ok, y nos piden los cosenos directores. Bueno, lo único que usted tiene que hacer es colocar en el denominador la magnitud del vector. Mira, raíz cuadrada de 78 en cada uno de los cosenos directores. Estos cosenos directores le servirían a usted para obtener el ángulo con respecto a cada uno de los ejes al vector dado. X sub 0 sería 2, Y sub 0 sería 5 y Z sub 0 sería negativo 7. Esos valores los he obtenido de acá, 2, 5 y menos 7. Quiero enseñarle rápidamente a graficar un vector en 3 dimensiones. Aquí tenemos la componente en X, que es 2. Tenemos 5 para Y y menos 7 para Z. Tenemos 2 para X y tenemos 5 para Y y tenemos negativo 7. Entonces, por eso está en la parte inferior. Lo recomendable aquí es hallar la intersección entre dos ejes. Por ejemplo, yo voy a utilizar acá la intersección, mire, del eje X y lo vamos a compartir con el eje Y. Lo tenemos aquí. Ahora, lo del eje Y, que lo tendríamos acá, que es 5, obtenemos la paralela y aquí tenemos la intersección del eje Y. Luego de esa intersección, usted va a tomar la distancia de Z, que recuerde que es negativo 7. ¿Sí? Se lo estoy comparando, negativo 7. Se va a la intersección y donde termina, ahí usted va a tener el punto final de ese vector. O sea, para dibujar el vector vamos a utilizar lo siguiente. El vector siempre va a salir de acá, del eje X. Vamos a alargarlo un poco más. Vamos a cambiarle el color. Y vamos a ver si lo tenemos acá. Y ese sería el vector B. Repito, la técnica es hallar la intersección entre dos ejes. Yo siempre prefiero comenzar con la intersección del eje X y del eje Y. Recuerde que este eje horizontal es el eje Y. Una vez que yo ya tengo la intersección entre X y Y, a partir de esa intersección, entonces grafico la componente de Z, que como es negativo, va hacia abajo. Donde termina esa línea punteada, ahí tendrá su punto final del vector B, que siempre va a comenzar desde el origen. Aquí tendríamos nosotros nuestro vector B, cuya magnitud es raíz cuadrada de 78. Y aquí tenemos nuestros cosenos directores, del cual, si usted viene y aplica coseno inverso al lado derecho de cada uno de ellos, va a obtener el ángulo medido del vector al eje X, al eje Y y al eje Z. En el problema 43 me están pidiendo que encuentre el producto punto entre el vector U y el vector B. Entonces, vamos a tener que el producto punto o producto escalar va a ser igual a multiplicar, en este caso, vamos a tener acá, mire, 3 por negativo 4. Entonces, 3 por negativo 4. Más, ahora vamos a tener menos 4 por 2. Menos 4 por 2. Y por último, vamos a tener menos 1 por 4. Vamos a hacer dicha operación. Nos va a quedar 3 por menos 4, va a ser menos 12,
Menos 4 por 2 va a ser menos 8 y menos 12 menos 20. Menos 1 por 4 va a ser menos 4. La respuesta que vamos a obtener al final es negativo 24. A eso es igual el producto escalar. En el ejercicio 48 nos piden el ángulo entre los vectores T y W. Aquí tenemos nosotros la definición para obtener el ángulo entre esos dos vectores. Como usted puede observar, es recomendable en primer lugar obtener el producto punto. Y eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Obtener el producto punto entre T y W. Vamos a colocar acá T y W. Entonces la respuesta entre T y W va a ser, observamos acá, mire, menos 4 por 1. O sea, el 1 que está aquí, mire. Luego tenemos acá 3 por menos 7. 3 por menos 7. Y por último tenemos menos 5 por 6. Menos 5 por 6. Bueno, la respuesta vamos a tener menos 4 por 1 es menos 4. 3 por menos 7 es menos 21. Y vamos a tener menos 21 y menos 4, menos 25. Y acá menos 5 por 6, menos 30. Y sumarle la respuesta anterior nos va a dar negativo 55. Ese es el producto punto. Y tenemos el producto punto. Pero también necesitamos la magnitud del vector U, la magnitud del vector B, que en este caso sería la magnitud del vector T y la magnitud del vector W. Así que vamos a trabajar con la magnitud del vector T, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿De dónde salieron estos valores? Aquí, porque estamos sacando la magnitud del vector T. Menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado le da 16. 3 al cuadrado le da 9. Y 5 al cuadrado le da 25. La suma le da raíz cuadrada de 50. Recuerde que 50 es 25 por 2. Y 25 tiene raíz cuadrada exacta, que es 5. Raíz cuadrada de 2. Ahí tenemos la magnitud del vector T. Ahora también necesitamos la magnitud del vector W. Bueno, vamos a trabajar con la misma fórmula, pero con las componentes de W, que sería 1 al cuadrado menos 7 al cuadrado más 6 al cuadrado, obteniendo la siguiente respuesta. Menos 1 al cuadrado nos va a dar 1. Luego vamos a tener 7 al cuadrado es 49, más 1 nos da 50, y 6 al cuadrado es 36, lo cual nos da 86. Aquí también podríamos simplificar porque 86 se puede reescribir como, vamos a ver, sería 86, sería 43. No, esa no se puede simplificar, esa raíz. Así que ahí lo dejamos. Una vez que ya tenemos esta información, nosotros ya podemos utilizar la fórmula que dice que coseno del ángulo phi va a ser igual al producto punto o producto escalar, que es negativo 55, entre la magnitud del producto de vector t, que sería 5 raíz de 2 al cuadrado, 5 raíz de 2, acá, raíz cuadrada de 2, perdón, multiplicado, no al cuadrado, sino que solamente 5 raíz de 2, o sea, este que tengo acá, multiplicado por la magnitud del otro vector, que es raíz cuadrada de 86. Ok, ya tenemos todo en nuestra fórmula y ahora
para sacar el ángulo, lo que tiene que hacer usted es obtener coseno inverso, ¿verdad? Si quiere hacerlo por parte, puede escribir el negativo 55 y hacer la operación que tenemos en el denominador, que es 5 raíz cuadrada de 2 multiplicado por raíz cuadrada de 86, lo cual nos da aproximadamente 65.6. Simplificando acá, vamos a tener que el ángulo va a ser igual a coseno inverso. Vamos a tener acá coseno inverso de negativo 55 entre aproximadamente 65.6. Y nos queda una respuesta de 2.57. Estos son radianes. 2.57 radianes. Y esa sería la respuesta del ángulo entre esos dos vectores. En el problema 49 le piden el vector proyección. Es la misma fórmula que vectores en el plano. Siempre tenga cuidado en la ubicación de estos vectores porque eso le va a influir en su respuesta. Vamos a comenzar por el numerador, que es el producto escalar, U por B. Bueno, vamos a tener acá U por B. Va a ser 3 por menos 4, más, va a ser menos 4 por 2, más menos 1 por 4. Entonces, acá, mire, 3 por menos 4. Menos 4 por 2. Y acá, menos 1 por 4. Al hacer dichas operaciones y sumar esos productos, nos queda acá menos 12, acá nos queda menos 20, y acá nos queda menos 4, va a ser negativo 24. Bueno, también necesitamos la magnitud del vector, en este caso, ¿de cuál vector? Observe, aquí en la fórmula dice el vector B, porque es el que tenemos aquí en la parte inferior, pero acá es en la parte inferior del vector U. A esos cuidados me refiero. Entonces acá es la magnitud del vector U. Va a ser igual a 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y vamos a tener la respuesta: 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, más 1 al cuadrado es 1. Nos va a dar 16 más 9, 25, más 1, 26. Okay. Esta es la magnitud del vector U. Repito, porque a mí me están preguntando el vector proyección de D con respecto a U. La fórmula está U con respecto a B. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Bueno, ya puedo escribir yo mi respuesta. Y vamos a tener acá el vector proyección, vector B con respecto a U. Va a ser igual al producto escalar que nos dio negativo 24. Y tenemos que es la magnitud al cuadrado. Entonces vamos a tener acá raíz cuadrada de 26 elevado al cuadrado. Multiplicado por qué vector. Observe acá, mire, y la fórmula dice U con respecto a B, pero nosotros queremos B con respecto a U, va a ir multiplicado por el vector U. Entonces aquí usted puede colocar 3i menos 4j menos k. Muy importante la ubicación. Y nos va quedando la siguiente respuesta un poco más simplificada. Entonces, al tener negativo, por ejemplo, 24, fracción 26, porque eso es lo que nos va a quedar al eliminar el cuadrado, nos va a quedar 12 sobre 13, multiplicado por 3, nos va a quedar la fracción negativo 36 sobre 13.
negativo 36 sobre 13 y luego acá nos va a quedar menos por menos, nos va a quedar más y nos va a quedar entonces 24, fracción 26 multiplicado por 4. La respuesta va a ser 48 sobre 13. J. Y menos por menos también acá nos va a dar más negativo 24 fracción 26. En este caso, pues por negativo 1 nos va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? 12 sobre 13K. Y ahí estaría su respuesta del vector proyección. Menos por más da menos, menos por menos da más y menos por menos da más. Al simplificar acá, recuerde que esta raíz elevado al cuadrado nos va a quedar 26 y al simplificar 24 fracción 26 nos queda 12 sobre 13.